¿Qué es mejor, comprar o rentar? Pues vendía tanto, tenía yo 15, 16 años cuando abrí la primera, y vendía tanto que sonaba el teléfono, me acordé y me daba el lujo de decirle a la gente 2 horas, me decían, ¿cómo 2 horas de espera? Sí, si no quiere pido otro lado, y le colgaba, o sea, porque el teléfono no para de sonar. Entonces, ese miedo a delegar es complicadísimo. Y las inmobiliarias, que por eso entré al mundo inmobiliario, y me encantan los pasantes. Yo les digo, pues todos empezamos así. Porque hay quien se queja de ser pasante, ¿sabes? Dicen, es que no me pagan. A mí no me pagaban. Yo ponía mi coche, pagaba mi gasolina y nunca me pagaron, ¿eh? Nunca me pagaron. Yo hubiera pagado por aprender ese casi año que estuve en el despacho. Primero fue el miedo al crecimiento, el miedo a tener que pagar un sueldo y no poder pagarlo. Y ya como abogado, pues ya entendía que me podían demandar. Cuando tenía las pizzerías me valía sombrilla, ¿no? Porque yo decía, porque yo despedía a alguien y decía, estás despedido, y hasta, y sí me llegué incluso a pelear con algún trabajador. Oye, me robaste, ¿qué te pasa? Y hasta pues casi nos agarramos a trancazos, ¿no? No había un contrato, o sea, yo no sabía nada de eso. Como abogado ahora lo sabía, y entonces yo entendía. Yo no podía delegar, seguía viviendo para trabajar, seguía complicado, estresado, buscando cómo revisar todo, pero cuando yo quería crecer más y no podía, era por ese miedo a delegar. Pues, y luego me metí a trabajar a un Pizza Hut 15 días antes de quebrar para entender qué era lo que hacían, y cuando llego yo a trabajar ahí me doy cuenta que pues tenían procesos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Lado B Podcast, este podcast diseñado para emprendedores. Y pues bueno, nosotros somos emprendedores que buscamos aquí contar historias, esperemos que les sirvan algo de nuestras experiencias. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos aquí a el fundador de Vive Rent, director de 14 empresas, escritor y autor de 4 libros. Este es el más reciente, El Señor de las Rentas. Y bueno, pues no necesita mucha presentación. Amigo Luis Ramírez, ¿cómo estás? Querido Marco, te agradezco mucho los comentarios y sobre todo la invitación. Con el gusto de saludarte muy bien y felicitarte por esta iniciativa, porque creo que hoy es súper importante que las personas se mantengan a la vanguardia en todos estos temas, pero de fuentes confiables, ¿no? Porque hoy en esta carretera de la información de repente encontramos pues un montón de basura. Hay que tener cuidado, hay que verificar a quien escuche. Y bueno, esta iniciativa que tienes aquí en el lado B, que me gusta el nombre, hay que luego poner dentro del lado B el lado oscuro, ¿no? Sí, el otro lado, ¿no? Lo que no se cuenta. Exacto. Pues bienvenido, amigo. Gracias por darte el tiempo y pues me gustaría que nos platiques un poquito, sobre todo, como te comentaba, como estamos enfocados en los emprendedores, cómo surgió tu emprendimiento. Pues mira, yo fui emprendedor desde chavito, desde los 7, 8 años. Mis padres tenían yo creo que eso fue lo que me inspiró a emprender. Tenían una tienda en la casa y a mí me encantaba llegar de la primaria y una tiendita de la esquina, ¿sabes? O sea, vivíamos ahí en una colonia popular y pues literalmente en la sala de gobierno mi madre empezó a vender cosas y luego ya pusimos un local y a mí me encantaba llegar pero para poder atender la tiendita me tenía que apurar la tarea, ¿no? Y así pasó la vida. 14, 15 años con esa inquietud, pues puse mi primer changarro, una pizzería, por ahí lo cuento en uno de mis libros. Y pues es una historia de querer emprender y claro, de fracasar, porque he quebrado no una, muchas veces. Y bueno, ya en mi vida profesional y en el mundo inmobiliario, que es donde soy más metido, pues fundo mi primera empresa. Justo soy abogado de profesión. Okay. Y empecé a estudiar porque quebré los primeros changarros. Tuve 13 pizzerías. Es una historia pues un poco larga, emprendimiento, que eran pizzerías como le llamaba Domino's Pizza o Pizza Hut en ese tiempo, pizzerías callejeras, ¿no? Porque pues estaban en colonias populares. Digo, hace 20 años Pizza Hut estaba y Domino's estaban solamente en colonias, no sé, como Andares, como colonias con mayor buen poder adquisitivo. Entonces yo las mías pues eran changarritos que, fíjate, vendía tanto, tenía yo 15, 16 años cuando abrí la primera, y vendía tanto que sonaba el teléfono, me acordé y me daba el lujo de decirle a la gente 2 horas, me decían, ¿cómo 2 horas de espera? Sí, si no quiere pido otro lado, y le colgaba, o sea, porque el teléfono no para de sonar. O sea, fue en esos inicios tremendos. Pero claro, imagínate, 16 años, me quedaban, no sé, 10,000 pesos en el fin de semana, no sabía nada organizacional. No sabías en qué gastártelos. No sabían qué gastar, no sabían que era un comisariato, que era un almacén, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sabía que necesitaba queso para vender pizza, pues me iba a comprar queso a la central y pues sí sabía que había que ir a la central, pero lo compraba todos los días iba a comprar. Entonces no compraba como no preveía, se acababa el pepperoni, pues ya no hay pepperoni, pide otra cosa o no pida, ¿no? O sea, no sabía de customer experience, en fin. La verdad es que me hice como empresario, como emprendedor y pues digo, quebré. Luego llegó ese Domino's
ese Pizza Hut, no comprendes, no, sí es cierto. Pues el pez grande se come al chico, ¿no? Llegaron y cuando por fin se empezaron a poner en esas colonias populares donde yo estaba, pues llegaron con garantía de tiempo, 30 minutos gratis, con 50 motos, mientras yo tenía 5. Pero, pues fíjate, de tener 0 a los 17 años llegué a tener 40, 50 empleos, y todos más grandes que yo. O sea, mandar a los 17, 18, 20 a un señor de 50 tenía sus retos, ¿no? Tenía sus... y bueno, pues fue ahí complicado por esos temas. Entonces, cuando pues, quebré varias veces por falta de inventario, le cambié el nombre varias veces a las pizzerías, en fin, por dar mal servicio, ¿no? Esa es la realidad. Hoy en mis empresas tengo un Customer Experience, un área de experiencia al cliente, porque soy muy interesado en conocer que se dé buen servicio al cliente, en retener, y claro, otra área muy importante de mis empresas es el área de clientes nuevos, pero también la de Customer Experience, ¿no? Claro. O sea, hay que atraer y retener, es lo que decimos todos, y pues en eso me enfoco, pero yo no lo sabía a los 18, ¿no? Entonces dejé de estudiar porque pues tuve el changarro y dije, no, yo no voy a estudiar, no terminé la secundaria, no terminé la prepa, pero luego cuando quiebro, como a mis 23, pues hice lo que todo el mundo dice que hagas, ¿no? Oye, tienes que estudiar. Dije, bueno, pues voy a estudiar. Me acuerdo que me aventé el examen de secundaria y el de prepa en un solo examen. Estudié, había un instituto de educación para adultos, algo así. Total, Ceneval, ¿no? Algo así, no recuerdo cómo se llamaba de otra forma hace, pues, no sé, 20 años. Y estudié la secundaria, estudié la prepa y dije, por fin, aprobé los exámenes en un solo examen, ¿no? Y dije, ¿ahora qué hago? Pues la universidad. Entonces, toda mi familia son abogados, mis tíos tienen puestos de gobierno, jueces, magistrados. Dije, yo de niño, fíjate qué ironías, uno va hacia donde... Yo creo que sí lo imaginas, sí lo puedes imaginar, sí te lo puedes plantear, si lo creas definitivamente. Yo de niño decía que iba a ser arquitecto y dibujaba casas. Mis primos todavía me dicen hoy el arqui, porque yo decía que iba a ser arquitecto, ¿no? Me encanta tu pluma aquí de construcción. Pero bueno, y resulta que pues estudié Derecho porque pensé que mis tíos me iban a dar chamba como abogado. Yo pensaba, ¿cuánto gana un juez? 70,000 pesos. Y le dije, de clases van a ser 100,000 pesos, ¿no? Entonces, pues yo estudié Derecho pensando eso. Pero luego cuando empiezo la carrera, empiezo a hacer divorcios y tal, y pues empiezo dije, pues esto va a ser como las pizzerías, ¿no? O sea, voy a hacerme tarjetas. Antes hacía volantes para vender pizzas. Digo, ahora me hago tarjetas y digo que soy abogado y empecé a llevar algunos asuntos con una maestra que me contrató como pasambre. Yo tengo muchos pasantes en mi despacho, tenemos más de 120 abogados en 18 oficinas en todo el país, y me encantan los pasantes. Yo les digo, pues todos empezamos así, porque hay quien se queja de ser pasante, ¿sabes? Dicen, es que no me pagan. A mí no me pagaban, yo ponía mi coche, pagaba mi gasolina, y nunca me pagaron, ¿eh? Nunca me pagó. A mi maestra le mando un siempre abrazo y agradecimiento, porque yo hubiera pagado por aprender ese casi año que estuve en el despacho. Y luego, como era aplicado, me dijo, pues sí que te iba a llevar asuntos como a manera de pago. Y dije, pues órale. Y fue interesantísimo porque, pues luego dije, pues esto va a ser como las pizzerías, ¿no? Por eso hoy tenemos 18 sucursales. Pero el caso es de que, pues empecé a llevar asuntos y luego tenía un problema, ¿no? Porque pues era joven, tenía como, no sé, 25, 26 años, y luego me dejé la barba. Dije, no, pues tengo que parecerme, porque hablaba muy bien por teléfono, ponía mis anuncios en los periódicos para llevar asuntos, juicios, herencias, divorcios, y es un problema para los jóvenes emprender, porque te ven joven y no quieren contratarte, ¿no? Pero yo me acuerdo que pues yo me quería sentir y ver más grande, dejándome la barba y tal, porque luego llegaba el cliente que quería que le llevara un asunto de una herencia. Siempre me enfoqué en civil, y ahora mi despacho es especializado en inmuebles, en derecho inmobiliario. Y entonces el cliente decía, pero quiero hablar con el abogado con el que hablé, con el que me explicó todo por teléfono. Pues soy yo. Ah, pero usted está muy joven. Pues sí, pero yo soy el abogado. Entonces, en fin, es parte de los tropiezos que te encuentras con el emprendimiento, claro, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues esa fue mi historia de emprendimiento. Y claro, puse mi despacho con una secretaria, un abogado, un analista, una persona que servía café, y el titular del despacho, ¿no? Y esos 5 era yo, porque pues no era lo mismo. Bueno, yo sentía que con las pizzerías pues, era todo un poco más informal. Nunca tuve empleados, por ejemplo, en el IMSS, nunca tuve una contabilidad, pues todo se cobraba en efectivo y yo no sabía nada de la formalidad de las empresas. Cuando tengo el despacho, pues tuve que, ya rentaba otros locales para las pizzas, pero cuando renté mi oficina del despacho tuve que crear una empresa, un acta constitutiva. Son cosas nuevas que fui aprendiendo. Y luego cuando contraté a mi primer secretaria dije, pues ¿cómo le voy a pagar? Si no le puedo pagar, claro que te da miedo. Y si no le puedo pagar, y si no puedo
Y luego le tengo que dar seguridad social y nunca he hecho eso. O sea, me dio mucho miedo, pero pues ya estaba yo tan ocupado porque vivía para trabajar. 7 de la mañana, que ese es otro problema de los emprendedores. 7 de la mañana a 12 de la noche, 1 de la mañana. Pues claro, es que me iba al juzgado, luego atendía a los clientes, luego pues medio comía y luego, claro, pues hay que proyectar las demandas y tal. Yo hacía todo. Entonces, hay varias barreras ahí, ¿no? En el emprendimiento y una fue, pues eso, ya cuando contraté a mi secretaria, bueno, ya respiré un poco, pero seguía creciendo y si quería seguir creciendo tenía que contratar más, pero costaba trabajo. ¿Por la parte de delegar o por la parte del miedo al crecimiento? Primero fue el miedo al crecimiento, el miedo a tener que pagar un sueldo y no poder pagarlo. Y ya como abogado, pues ya entendía que me podían demandar. Cuando en las pizzerías me valía sombrilla, ¿no? Porque yo decía, porque yo despedí a alguien y decía, estás despedido y hasta, a ver, era también otro nivel primero de edad mía, donde pues no pensaba tanto. Y sí me llegué incluso pues a pelear con algún trabajador. Oye, me robaste, ¿qué te pasa? Y hasta pues casi nos agarramos a trancazos, ¿no? No había un contrato, o sea, yo no sabía nada de eso. Como abogado ahora lo sabía y entonces yo entendía que pues tenía que tener, pues obviamente todo en orden, con el IMSS, con el SAT, que es para los emprendedores es un dolor de muelas y para los empresarios porque siempre están ahí. Pero sí, yo creo que fue un tema justo de miedo a pagar o a que me fueran a demandar, en fin. Y luego, pues aún así crecí porque sí tenía muy claro que quería seguir. Yo lo relacionaba con, mira, en mis pizzerías, el emprendimiento es así. En mis pizzerías, si yo quería vender más, imprimía más volantes y me iba con mis plantillas de colaboradores a echar volantitos. Yo personalmente, 8 o 9 de la mañana, luego el negocio lo abríamos a las 12 y el resultado de echar volantes, que ahora ya no se usa tanto, era que la gente recogía el volante y decía, hay una pizza, una hawaiana, una de pastor, y me empezaban a llamar, ¿no? Y cuando puse mi despacho, que acabamos de cumplir 15 años, pues obviamente todavía ponía mis anuncios en el periódico, o sea, entre más anuncios ponía, en el Universal, en el Segunda Mano, en periódicos locales, porque mi oficina estaba en el Estado de México, la primera ahí sigue, el corporativo de mi empresa Legal Global. Estamos en Tlalnepantla, por una zona donde había un periódico local, pues yo ponía la plana completa y abogados, me daban un montón de llamadas, entonces yo sí tenía claro cómo crecer la empresa. Y entonces no me quedó más que contratar, empecé a contratar abogados, empecé a contratar más gente, y llegó un momento en el que tenía 20 o 20 y algo empleados, ya era un despacho grande, digo, no se compara con los 120 de hoy, pero que luego te cuento que en lugar de aumentar empleados hemos reducido, luego te cuento por qué. Pero no quiere decir que estamos vendiendo menos, estamos vendiendo más tecnología e IA, pero déjame regresar a esta parte de la delegada porque tocaste una de estas fibras complicadas cuando emprendes. Pues yo sentía esa responsabilidad, ¿no? Y yo decía, pues todo tiene que pasar por mi oficina, porque ya tenía otros abogados que proyectaban el divorcio, el juicio tal, pues yo tenía que revisar, ¿no? Al final, qué es lo que estaban haciendo todos. Entonces, ese miedo a delegar es complicadísimo. Yo no podía delegar, seguía viviendo para trabajar, seguía complicado, estresado, buscando cómo revisar todo, pero cuando yo quería crecer más y no podía, era por ese miedo a delegar. Y luego ya, cuando empecé a hacer algo que se llama protección jurídica de arrendamiento, que es un producto en el que, pues es una especie de seguro, no somos aseguradora, pero seguramente la has escuchado, ¿no? Tenemos... El propietario cobra la renta, nosotros investigamos al inquilino, el propietario es el que cobra la renta cada mes, pero nosotros en caso de que el inquilino no pague la renta, pues intervenimos. Entonces empezamos a vender mucho este producto y las inmobiliarias, que por eso entré al mundo inmobiliario, fue circunstancial, pero al final te digo, pues todo te lleva a lo que soñabas. Y pues recuerdo que esta gente me decía, oye, pues yo tengo una inmobiliaria en Querétaro, mi oficina está en Ciudad de México, quiero que me hagas pólizas o protecciones de arrendamiento en Querétaro o en Guadalajara o en tal. Y yo decía, no, pues es que si abro una oficina en Querétaro, ¿cómo la voy a supervisar? No me puedo partir en dos, ¿sabes? Entonces me costó mucho trabajo y justo cuando mi empresa quería crecer me di cuenta que existía algo que se llama procesos, que yo no sabía en ese momento que eran procesos. Entonces investigué, lo googleé, ya existía Google, creo, o alguien me recomendó. No me acuerdo cómo llegué a un coach que contraté, más bien no fue un coach, fue un cuate que yo contraté para que me hiciera los procesos. Pero resultó que ese cuate era coach, ¿no? Entonces platicó conmigo, oye, yo quiero saber para qué quiero estos procesos. Le dije, pues es que quiero crecer, no puedo delegar. Y se sentó conmigo y me dijo, tienes que delegar. Si quieres crecer,
la principal barrera La única para barrera. crecer es delegar. Y me costó muchísimo trabajo. Este hombre me acompañó, ni me acuerdo cómo se llama, porque lo quería buscar pues para agradecerle, para compartirle. Estuvo ahí un mes metido en mi despacho haciendo los procesos y tienes que delegar, y me dijo más o menos por dónde y tal, pues con mucho miedo y con errores, porque claro que hoy sigue habiendo gente que pues es muy eficaz dentro de las organizaciones que hoy lidero, pero pues siempre hay gente que no es eficaz y que no es productiva, pero pues es un tema que creo que es lo más complicado en las empresas, que es la parte humana, es el tema más complejo, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso. Entonces sí, querido Marco, fue delegar, fue complicadísimo, lo logré gracias a este cuate, y cuando lo entendí, o sea, él se fue y yo lo entendí todavía meses después, cuando lo entendí, recordé sus palabras y lo intenté y lo apliqué, pues abrí mi primera oficina fuera de México, abrí Querétaro, abrí otra oficina al sur de la Ciudad de México, y luego abrí Guadalajara, y luego abrí Puebla, y luego y hoy tenemos 18 oficinas en todo el país, ¿no? Que al contrario, esa empresa ha estado un poco ya sin tantas aperturas, no porque no vendamos, sino porque vino la parte electrónica que de eso y la digitalización que eso nos permite estar en todo el país sin tener tantas oficinas. Pero sí, delegar cuesta trabajo y tiene su chiste. Sí, para poder garantizar un crecimiento eficiente, pues primero el tema de delegar, ¿no? O sea, sí es muy importante. Y lo que mencionabas en la parte de los procesos me hace mucho sentido porque creo que es un tema que no se le da tanta importancia a la hora de desarrollar tu empresa estructuralmente, pero la forma de crecer de una manera más ordenada es a través de la profesionalización, la institucionalización, con estos manuales que pues, ya están, ni siquiera es que los tengas que tú desarrollar, ¿no? O sea, ya existen guías y modelos de trabajo sí, que bueno, te ayudan a crecer. Sí, pero se tiene que aplicar a cada empresa, Sí, sí, pero correcto. Certificaciones, yo busqué certificarme por ejemplo, en ISO 9000, me sirvió muchísimo. Sí. Al final no sé por qué no terminamos la certificación en el despacho, o no sé si la terminamos, no me acuerdo ahora, pero eso también tiene que ver con procesos, con las formas. Llegamos, por ejemplo, a medir el tiempo, cuánto se tarda una persona. Es importantísimo, yo nunca lo hubiera pensado, ¿no? Medir el tiempo, cuánto se tarda una persona en hacer un contrato. Nosotros que hacemos contratos, ahora hacemos más de 2000 contratos al mes. Y medimos cuánto tarda un ejecutivo en hacer un contrato, en rellenarlo, en hacer una investigación. No lo medíamos. Y me recuerda, por ejemplo, el otro negocio, ¿no? Las pizzas. ¿Cuánto tardas en hacer una pizza? Que yo me acuerdo que cuando llega Domino's y me rompe, me quiebra, pues es porque ellos tenían procesos. Y luego me metí a trabajar a un Pizza Hut 15 días antes de quebrar para entender qué era lo que hacían. Y cuando llego yo a trabajar ahí, me doy cuenta que pues tenían procesos, ¿no? Tenían... Todo medido. Desde que sonaba el teléfono y veías esto en la pantalla que decía 2 pizzas grandes, empezabas a amasar la pizza para que en lo que del teléfono seguía tomando el pedido decía, ya le ponías el queso, el tomate y ahora sí es pepperoni, pues le acomodabas el pepperoni. Y tenías que... Llevas 2 pausas adelantadas. Exacto, y tenían que pasar 7 minutos para que la pizza estuviera en el make line, en la línea de producción, y saliera y la empacaras en el minuto 8 o 9 para que así el repartidor tuviera 20 para entregarla. Algo que yo nunca entendí, que yo nunca tuve en mis pizzerías, ¿no? Y lo mismo pasa ahora en las empresas, ¿no? O sea, tenemos un proceso, tenemos tal, y sí, los procesos me parece que es algo indispensable en lo que hay que invertir, y también la capacitación, fíjate, el coaching. Hoy uno en una de mis empresas, en Viverrent, mi socio, Pablo Mateos, que hoy es el CEO, hoy yo he dejado de ser el CEO de todas las empresas, soy el presidente de todas, ejecutivo, en algunas soy socio igualitario, en otras soy mayoritario, en fin, eso no importa, lo que importa es que yo ya no opero, aunque claro, estoy muy metido en los departamentos más importantes que me parecen de todas las empresas, que es uno, el departamento de clientes nuevos, ese me parece a mí que para mí es el más importante de todos, que tiene que ver con marketing, que tiene que ver con atracción de nuevos clientes, que tiene que ver con innovación. No es que no me interese la parte de operaciones, sí me interesa, pero es que es muy compleja, sí, es complejísima, claro. Y entonces el operador, pues para eso está el Chief Executive Operator y para eso están otros puestos. La administración no es que me importe, claro que es importantísima y tengo juntas cada semana para revisar gastos, para ver que no haya precisamente pues gastos de estos que te pueden luego quebrar. Claro que hacemos auditorías para revisar, por ejemplo, en otra de las empresas que hacemos obra, construcciones, ahora mismo tenemos 5 o 6 obras, claro que revisamos que se esté aplicando bien los presupuestos, pero además tenemos un interno y un externo, o sea, eso también claro que es importante, pero para mí lo que Luis Ramírez atiende como interesado, como dueño de las empresas, como sí, es el departamento de clientes nuevos, ese creo que no puede parar
Y otro importante también es el de Customer Experience, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del cliente? ¿Cómo lo están atendiendo? Porque sí hay que atraer, pero también retener a los que ya son clientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un índice de repetición en las empresas, en el despacho legal, por ejemplo, 70% de los clientes cada año repiten, recompran. En Viverrent, por ejemplo, en la empresa de desarrollos, tenemos clientes que han comprado un ticket o un departamento, pero hay quien ha comprado 2, 3, y 6, y 7, y 10, porque les gusta el producto, porque les gusta la atención. Entonces, pues al final no puedes ser todólogo, tienes que contratar también para crecer talento y mejor que tú, o sea, tiene que ser el mejor administrador, el mejor contador, el mejor... Pero también se vale formar, fíjate, yo veo ahora que estamos creciendo mucho en Viverrent, que hemos crecido en los últimos 2 años pues al 2000%. Hemos tenido que contratar gente, y mi socio te decía, Pablo Mateos, que es el CEO, por ejemplo, se está capacitando, ¿no? Se está capacitando en el IPADE porque en formación para directivos, porque siempre tenemos, yo acabo de mandar a 2 de mis directivos en otras empresas también a un curso de formación, y a empleados de Viverrent los estamos mandando a formarse porque pues es que hay tantas cosas nuevas, tantas formas de pues llevar la parte administrativa, pero también la parte humana, que te digo que es la más compleja. Y bueno, pues qué te digo, creo que la clave es estar en constante capacitación. Y el dueño de negocio, traigo todo esto a colación porque para mí, y lo que tiene que entender el dueño de negocio, es que al dueño le pagan para pensar. O sea, tú no puedes estar operando, no puedes estar haciendo contratos, te pagan para pensar cómo crecer, para planear los siguientes pasos de las empresas. Mis socios y yo de manera personal, en las que no tengo socios, pues siempre estoy buscando cómo crecer y tenemos una planeación. Por ejemplo, ahorita, hoy antes de venir para acá tenemos una junta estos días de hacia dónde vamos en Viverrent para los próximos 5 años, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ahora tenemos un plan de expansión, por ejemplo, en minibodegas, vamos a abrir una minibodega cada 3 meses. O sea, pero tenemos que tener claro y no podemos estar operando. O sea, sí tenemos, por ejemplo, una junta. En todas las empresas tengo una junta semanal con todos los directivos, donde se van quedando con pues con las metas, con los KPIs y se van quedando con tareas. Y es una junta de 2-3 horas cada semana, porque también no te da la vida. Y algo que también aprendí es que pues cuando trabajas y trabajas tanto, pues no puedes vivir para trabajar. Digo, me encanta lo que hago y sí trabajo mucho. Acabo de regresar de un viaje de casi 3 meses entre Europa, África y tal. Me encanta viajar. Y claro que estaba allá y estaba, en las noches trabajaba, ¿no? Por lo menos 3-4 horas diarias. Pero también tienes que vivir. Exacto. O sea, entonces es muy difícil balancear esa parte, pero sí se puede. No, sí, definitivo. Mencionabas ahorita la parte del crecimiento con la gente, de estos procesos, de las dificultades del capital humano en la actualidad, que tiene que ver, creo, un poquito con las nuevas generaciones que traen otro chip diferente a lo mejor que el que nos tocó a nosotros en nuestro desarrollo. Pero ahora tenemos esta herramienta poderosísima que es la inteligencia artificial. Me encanta que lo menciones porque acabo de dar una conferencia hace unos días donde yo he escuchado a muchos speakers también, expertos en ella, yo no soy experto en ella, pero muchos expertos en ella que dicen, no, el ChatGPT, la IA, no te va a reemplazar, te va a potenciar. Yo creo que se equivocan, y lo dije en mi conferencia hace unos días, y a lo mejor me están crucificando por ahí en redes y tal, pero lo reitero, claro que está reemplazando gente. Yo en mis empresas tengo, por ejemplo, tenía un call center en el despacho legal, donde había gente literalmente en mesas, hablando por teléfono, llamando, oiga, quiere una protección, le ofrecemos esto, le ofrecemos lo otro, con un índice de éxito relativo, ahora que lo comparo con una inteligencia artificial, que ya son agentes, un agente que ya toma decisiones, que no es el bot de antes. Hoy, para poder lograr que este agente tome decisiones, yo soy muy involucrado en eso porque me gustó, y digo, tengo un gran equipo, esa es la realidad, un gran equipo de trabajo, compañeros, muchas gracias. Y pues lo que hicimos fue subirle todas las conversaciones de WhatsApp a este agente de inteligencia artificial, que fueron miles, de todos estos ejecutivos de call center, y lo analizó y lo estuvimos depurando. Fue un trabajo de meses, y hoy atiende y está, mientras los de call center hacían, vamos a ponerle un número, 10 cada uno al mes, 10 clientes nuevos al mes. Teníamos 6, pues hacíamos 60, 70 clientes nuevos al mes. Pues esta cosa está haciendo 100, 120.
y no hay ninguno de los 6 que estaban, los dimos de baja. Hay un humano que está, uno que está revisando, que está con un criterio y que literalmente nada más está avisando, oye, ya cerramos otro. Un agente que toma decisiones y que encima tiene voz. Porque además lo que me encanta que tenemos oficina en Monterrey, tenemos oficina en Torreón, en Saltillo, donde hablan un poco arriba del norte, señores. Más golpeadón. Pero es que eso genera empatía, porque entonces al del norte le ponemos voz, porque también te puede mandar mensajes de voz, o sea, lo que tú elijas, puede ser escrito voz, y pues habla como norteño, ¿no? Entonces, como que genera más empatía. Digo, a mí me pasa, cuando voy al norte, estoy 2-3 días, pues, se me pega un poco el acento, pues, aquí pues supongo que igual. Pero bueno, y cuando vas a Ciudad de México, a mis queridos paisanos chilangos, pues, ¿qué traen? No, no es cierto, chascarrillo. Pero sí funciona esta personalización. Entonces es increíble, ¿no? Acabamos de lanzar en la otra empresa, en Viverrent, la semana antepasada, una torre precisamente en Monterrey, 50 apartamentos que se acabaron en prácticamente 2-3 días, donde hacemos un evento online, donde trajimos a pues, más de 1,000 personas. ¿Cómo hacemos la segmentación? ¿Cómo hacemos la preparación de las campañas, la pauta, el formulario? Claro que lo hacen humanos, pero es que la IA te ayuda a segmentar. Bueno, los que me siguen en redes sociales, te acabo de contar que estuve 2 meses y medio de viaje, algunos días perdido en África, no hay mucho internet, además estaba de safari y tal, pero hubo muchas noticias importantes y si ustedes me siguen en redes sociales, por favor vayan a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario o Luis Inverpresario, se van a dar cuenta que pues yo estaba por allá y luego yo veía, pues para enterarme de las noticias, pues me iba a mi propio perfil a ver qué estaba pasando, porque mi equipo, pues obviamente hablaba de que si Donald Trump, que si la invasión o los aranceles con Japón, los aranceles con Europa, pero pues es que no soy yo, es un avatar que ahora mismo, el 60% de las publicaciones que hay en mi perfil y de los anuncios que hicimos para esos lanzamientos, donde hablaba yo, no era yo, era mi avatar. Entonces es una maravilla. Ya entrenaste a... Hay otro, ahora tengo el Luis GTP, ¿no? Que fíjate la maravilla de la inteligencia artificial. Yo tengo equipos, por ejemplo, en ventas, en Viverrent a mí me gustan las ventas, entonces tengo 15 vendedoras y yo tengo el liderazgo del equipo, ¿no? O sea, yo estoy motivando, capacitando, digo, tenemos mucha más gente, pero pues de repente alguna compañera, oye Luis, tal cosa, o ¿cómo le dirías a un cliente alguna objeción o algún tema? Entonces igual le cargas toda esa información a este agente. Por ejemplo, todas las conferencias de Luis Ramírez, todos los podcasts de Luis Ramírez, todo, y se forma un criterio respecto a cómo piensa Luis Ramírez. Y lo chistoso es que le preguntas a la gente, oye, ¿qué diría Luis Ramírez sobre hacer una inversión, no sé, en Andares, ¿no? Y si coincide. Y coincide, ¿no? Luis Ramírez va a decir que no, porque no es rentable, porque tiene muy poca, digo, no estoy diciendo que no compren Andares, nomás estamos haciendo una comparativa, ¿no? Y es increíble, o sea, porque literalmente... te sustituye, entonces eso te da un poder increíble. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo hoy, que yo me acuerdo que hablaba de esto en mis conferencias en 2018, en 2019, antes de la pandemia, decíamos, no, para el 2030, no sabíamos que iba a haber inteligencia artificial, pero sí hablábamos de la digitalización, etcétera, y pues se nos adelantó. Se adelantó muchísimo. Se nos adelantó, pues hoy está sucediendo. Además que va como exponencializado, ¿no? O sea, va rapidísimo. 2026. O sea, los que no se suban hoy a la IA para 2026 ya estuvieron fuera. Sí. Se está abriendo la brecha entre los que van a tener, es que lo tengo que decir, los que van a tener empleo y los que no van a tener empleo. De hecho, ya lo está planteando Elon Musk, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos empleos que va a sustituir la IA? La renta universal básica. La renta universal, que ya está sucediendo, ¿no? Qué bueno que tenemos a Morena en México, pero bueno, luego de eso hablamos otro día. Pero nada más déjame... Temas tristes, amigo. Sí, temas tristes. Pero déjame decirte, ¿no? Otra cosa, hablando de la digitalización. En mi despacho, te decía, en Legal Global Consulting, hacemos firmas de contratos de arrendamiento a través de esta protección jurídica. Entonces resulta que cuando llegó la pandemia, yo ya tenía desde 2018-2019 algo que se llama firma electrónica, que decían todos, muchos colegas abogados, decían, no, eso no es legal, etcétera. Pues cuando está previsto en el Código Mercantil, en el Código Civil, y tengo noticias, es mucho más seguro firmar de manera electrónica que de manera que en firma autógrafa, porque alguien puede decir yo no firmé y entonces hay que hacer una pericia en documentoscopía, en grafología, para verificar que en efecto fue o no el firmado por una persona, y mientras puede ser que el perito diga, no, pues sí, la firma ya tiene 20 años, no puedo ver si es o no es. En cambio, la cadena de la firma electrónica, la FIEL, que es con la misma que firmas, por ejemplo, en el SAT y tal, y tu correo electrónico tienen una IP. O sea, es imposible. Ahora firmas y te grabas diciendo, estoy firmando el contrato. Pero es que no nada más es la grabación, es la pura cadena, la identificación
como la cadena registral, por decirlo así. La huella digital que dejaste. La huella digital que dejaste. O sea, no hay forma de que una pericial o un juez diga no firmó. Más seguro. Bueno, por ejemplo, en México, te digo, tenemos 18 oficinas. En México teníamos 15 abogados destinados a ir a firmar con esos clientes. 15 abogados que, imagínate una firma de un contrato de arrendamiento. Tiene que poner de acuerdo el señor propietario, el señor inquilino, luego el agente inmobiliario, ¿no? Son 3 cuates por lo menos. Si es que no hay fiador, si es que no hay 2 propietarios o una pareja que van a ser los inquilinos, pues ya nos fuimos a 5 o 6 personas. Ponlos de acuerdo para que lleguen todos aquí a Lázaro Cárdenas el viernes a las 6 de la tarde. Pues llega uno a las 6:30, otro a las 7. Tiempo de mi colaborador, pues 4 horas. Se dan en promedio, pueden hacer 2 firmas al día. Y en una ciudad como México, pues menos, ¿no? A lo mejor aquí en Guadalajara se hacen 3. Pues gracias a la pandemia, gracias a las firmas electrónicas, te digo, antes teníamos 15. Y cada año estamos vendiendo 20, 30% más. No hemos reducido ventas, pero hoy tenemos 8 en lugar de 15. 7 coches menos, 7 sueldos menos, 7 gastos menos, porque el 60% de las firmas hoy en mi empresa son electrónicas. Firmas desde tu casita, desde tu teléfono, y tienen la misma validez y es una maravilla. En mi empresa Viverrent estamos vendiendo, por ejemplo, te decía Monterrey, vendemos también fracciones o departamentos completos, pues el 70%, poco más que en la otra, 70% de las firmas son electrónicas. Tenemos inversionistas que están en Estados Unidos o en Ucrania, tenemos gente de todos lados o en Europa, están firmando digitalmente, invirtiendo digitalmente. O sea, no conocen ni los edificios en los que invirtieron, porque para allá vamos. Y esto me hace recordar qué tanto ha cambiado esto. Yo en 2018 fui a la convención de la NAR, de la National Association of Realtors, y ahí daban un dato, y decían que en 2017 el 17% de las casas que se habían comercializado en Estados Unidos, el que la compró no había visto la casa. Yo dije, ¿qué dato? ¿No era imagínate eso en 2018? Sí, claro. O sea, ¿cómo alguien compra sin hace ver? Sí, hace 7 años. Pues hoy el dato es el 60%. O sea, compras sin ver. Y para allá vamos. Acabo de entrevistar en mi podcast, que ya le hice la invitación a Marco para que vaya. Se va a agendar esa. Ya está agendado. Al director del Instituto de la Función Registral de Nuevo León, que cada estado tiene su registro, ¿no? Pues ya es el primer registro mexicano, o el primer registro público de la propiedad mexicano, que ya está totalmente digitalizado y listo para blockchain. Okay. ¿Qué es el blockchain? Pues es todo digitalizado, ¿no? La notaría digital, ¿no? Todo digital. Y lo interesante, querido, es que ya hace un mes, viste la noticia seguramente del primer edificio en Dubái que se vendió totalmente tokenizado. No. O sea, igual, sin que la gente lo conociera, compró gente de todo el mundo, y con un clic compras, con un clic se traspasa el dinero, con un clic te dan tu escritura o el equivalente. Entonces va a llegar el momento en el que vamos a estar en el celular scrolleando, y muy pronto, antes que temprano, más temprano que tarde, perdón, en el que va a estar scrolleando, vas a decir, oye, me interesa una propiedad aquí en la Americana. Mira, 3 millones, está de oferta nada más hoy. Perfecto, dale clic y la compras. Y a lo mejor el crédito que te aprobaron, pues ahí mismo el banco le transfirió, todo con un clic desde tu celular. No tienes que ir al notario, ese protocolo de la firma se está terminando. Entonces, el que no esté digitalizado, el que no esté utilizándolo, pues no va a salir en la foto. Y yo insisto en que se está acotando la brecha. Te vas a quedar obsoleto si no te metes a eso. Totalmente. Fíjate que nosotros no hemos utilizado tanto la inteligencia artificial aquí en la empresa, pero ya estamos en ese punto, sobre todo en la parte comercial. Justo estamos desarrollando ahorita dos agentes para 2 de las empresas, y estamos en ese proceso del entrenamiento. Por eso ahorita me hace mucho sentido lo que comentas, y creo yo que esta decisión la tomamos porque justo lo que dices, o sea, pensábamos crecer el área comercial y nos ofrecieron esta alternativa, y pues bueno, es un ahorro sustancial, porque no es solo la persona y su sueldo, sino es toda la carga patronal, el vehículo, el teléfono, o sea, todo lo que implica una persona. Es que reduces gastos. Mira, y no solamente es la IA. Yo desde hace 10 años hice mi primer software para mi despacho legal, ¿no? Ese software donde cargamos la información, generamos, porque me di cuenta, hablando de procesos, me di cuenta que, imagínate ser contrato por contrato. Entonces tenía que tener yo 50 capturistas que estaban taca, con errores humanos.
Entonces, lo que yo desarrollé, el primer software fue hace 10 años, antes de que habláramos de IA y tal, a una empresa de desarrollo de software como si fuéramos banco, y entonces pues todas las plantillas de los contratos ya estaban listas para poder producir los contratos que producimos, ¿no? Entonces es una maravilla porque ya incluso una persona puede entrar a mi aplicación, puede entrar a mi página web y está el software apalancado de la página web, que es un software que tuvimos que crear con diseñadores de software, y pues entras, metes tus datos y casi con un clic, mi sueño hecho realidad, yo lo soñaba hace 10 años en esta empresa, yo ya lo tenemos, o sea, desde que la gente habla, escribe y dice, mi casa está en Calzada Lázaro Cárdenas 320, el inquilino se llama Juan y el otro se llama Pedro, le das clic y ya está todo listo. O sea, también tiene conectada la API, por ejemplo, con buró de crédito para hacer la investigación, con incidencias legales. O sea, es una maravilla cuando tú generas un software al tamaño de tu empresa. Hay muchos CRMs, hay muchas cosas que nosotros usamos mucho CRM, pero en la otra empresa, en Viverrent, hemos creado un software que ya le pusimos nombre. Se llama Arquímedes, ahí mi socio Pablo le puso el nombre. Pero ¿por qué nombre? Porque es un software interno, es un intranet, porque llegamos a tener 1,500 clientes y pues son un mundo de clientes y de repente te hablo y soy Juan, invertí en el edificio de Guadalajara, invertí en el edificio, pues quién sé quién es, o sea, déjame ver, cambio con un clic o ellos mismos pueden entrar a la plataforma, ver cuáles fueron los gastos de cada edificio, porque administramos nuestros edificios, son hechos build to rent, las bodegas, cuánto de bodega. Entonces es una maravilla porque tiene toda la parte, todas las plantillas digitalizadas, los contratos, por si viene una auditoría del SAT, por si viene una... O sea, todo está ahí y entonces creo que tienes que apalancarte de esas herramientas que, pues ahora ese software apalancado de los CRM, de las bases de datos, porque claro que hay que manejamos 3 o 4 CRMs, por supuesto, porque pues es para filtrar, pero también es para manejar el mailing. Es que hay tantas aplicaciones tecnológicas que yo no sabía, digo, hasta que digo, en los cuartos, en las oficinas que tenemos, pues tenemos hasta unos cuartos porque hay tantos aparatos que guardan, porque obviamente tenemos, por ejemplo, en las dos empresas más grandes que son Legal y Viverrent, tenemos estos software que tienen intranet para que los que están en la oficina puedan entrar, pero también los tenemos en servidores porque lo tenemos en la nube. Entonces tú puedes entrar, yo puedo entrar aquí desde mi celular y ver a un cliente, o si está uno de mis compañeros en algún sitio y quiere ver, pues ahí puede entrar y ver. Entonces todo esto sí requiere inversión, planeación, sí, claro. Pero es una maravilla poder apalancarte de estas cosas, potenciarlas con ella, pero no solo así, es muchísimo más y pues tener la visión de hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque si quieres seguir creciendo, pues la única forma es con procesos y tecnología. Ahorita es tecnología, es muy importante la innovar en las oportunidades que hay. Para meternos un poquito de lleno al tema de Viverrent y esta parte inmobiliaria, me gustaría conocer un poquito cómo es cómo desarrollaste este esquema de vivir de tus rentas, cómo es que funciona. Y bueno, pues esa clásica pregunta que yo creo que te la han hecho unas 300 millones de veces de ¿qué es mejor, comprar o rentar? Pues, a ver, primero, me acordé antes de entrar a tus preguntas que ahorita uno de mis socios se acaba de ir a China porque estamos trayendo unos robots para las bodegas, para la empresa que se llama Storage, que acabamos de inaugurar 2 sucursales en Guadalajara, aquí en González Gallo, en Guadalupe. Y pues para que llegues a las bodegas y entonces el robot te va a saludar, que eso hasta se va a hacer viral, ¿no? Porque pues imagínate que si te atiende un robot, o sea, y te puede abrir digitalmente la bodega, y estamos también intentando poner dentro de las bodegas con el Internet de las cosas. ¿Has visto estos refrigeradores inteligentes que se me acaba de ocurrir hace unos días? Entonces les dije a mis socios y a mi equipo, le dije, oigan, necesitamos como el refri que tú vas al súper y ves la cámara o te dice el refri, tienes 2 litros de leche, 3 litros. Te falta huevo. Entonces tenemos esa cámara en la bodega que tú rentaste y te dedicas a vender maletas, ¿no? Oye, ¿cuántas maletas tengo ahí? Y entonces va a poder decir o vas a poder ver en tiempo real cuántas maletas tienes, o la IA te va a decir, detecto por el volumen que son 50 maletas, entonces tú estás comprando y dices, pues necesito otras 30. O sea, imagínate que en las bodegas tengamos eso, ojalá que no lo vea la competencia porque lo van a querer aplicar, pero en fin, siempre nos copian, no importa. Pero para allá vamos, ¿sabes? O sea, una automatización total. Regreso a recontestar tu pregunta. ¿Qué es mejor, comprar o rentar? Sí, me la han hecho muchas veces y yo creo que depende en qué momento estés de tu vida, porque hoy, por ejemplo, los jóvenes pues no pueden comprar, y no es porque no quieran, es porque no les alcanza. Definitivamente es imposible con los precios que hay y con los sueldos que hay. Y yo creo que también tenemos un problema cultural y por eso escribo libros, y el próximo libro que viene con
con Planeta va a estar buenísimo y tiene que ver con eso y va dirigido a los centennials, a esas personas que no saben si comprar o rentar, porque pues tenemos un paradigma cultural y es lo que yo quiero romper. Me refiero a que siempre nos dicen, mi hija, mi hijo, hazte tu casa, tienes que hacerte tu casa, o los papás, oye, yo a tu edad, huevón, yo ya tenía 2 casas y 2 mujeres y espérame, pero literal, ¿no? No son los mismos tiempos, entonces este paradigma cultural es hazte de tu casa y compramos las casas, el 95% de las personas compran inmuebles por emoción, ¿no? Me gustó la cocina, le gustó a mi señora, le gustó a mi hijo, y realmente pues es un error porque las casas y la mayoría de los desarrollos están hechos para gente que compra con emoción, para el consumidor final, ¿sabes? O sea, para esa gente que va a vivir ahí le gustó la altura, le gustó el piso, le gustó las amenidades. Y es un error porque nadie ve que los inmuebles pueden ser un negocio, uno bueno o uno malo, porque malo es si te está sacando dinero. Yo te aseguro que el 99% de la gente tiene inmuebles que le sacan dinero, porque si estás viviendo en una casa y no te estás pagando una renta, pues es un pasivo, no es un activo. Yo tengo muchos amigos millonarios y no amigos. Elon Musk y muchos millonarios entienden el juego del dinero y saben que vivir en la casa que quieres vivir, por ejemplo, aquí sería en Puerta de Hierro, ¿no? ¿Cuánto vale una casa en Puerta de Hierro? 30 millones o 40, que si la rentas, pues pagas 50, 3%. Y si esos mismos 30 millones los metes en otra zona que te da el 10 o inviertes, por ejemplo, en bodegas o en mismos inmuebles, pero que son más rentables, productos, sí, claro. en otros productos, pues oye, esos mismos 30 millones me dan 150,000 al mes, saco los 150,000 y me voy a donde quiero vivir, pago 50,000 y me quedan 100. Me queda una lana. Y otra cosa que nadie observa, además de la rentabilidad, es la plusvalía. ¿Qué plusvalía tiene esa zona donde quiero vivir? A lo mejor no tiene la mejor plusvalía, porque además así sucede. Los inmuebles entre más caros son, menor es la plusvalía y menor es la rentabilidad. Entonces yo creo que depende del momento en el que estés. Si ya tienes un muy buen patrimonio y quieres premiarte o darte el gusto de tener tu casa, se vale. Pero te digo, yo tengo amigos millonarios que se dedican al sector inmobiliario, que son dueños de millones y millones en edificios y viven en una casa rentada, porque entienden el valor del dinero, ¿no? Entonces, pues depende en qué momento estés. Ahora, yo creo que hay que comprar una casa más antes que temprano, pero no para vivir, insisto. En la medida en que entiendes que los inmuebles se pueden pagar solos, porque sí se puede, lo decía Robert Kiyosaki en el librazo Padre Rico, Padre Pobre, que aquí estoy viendo que tienes el de mi querido amigo Gus Marcos, un saludote a Gus, que es un crack, por cierto, pero bueno, Robert Kiyosaki, a quien he tenido oportunidad de saludar, de cenar y, en fin, de charlar, pues lo dice y lo dice, y él es dueño, por ejemplo, de 7,000 o 10,000 ya propiedades, y tiene una deuda de $1 billón, pues sabe cómo es la deuda, y de eso hablo yo en este libro, El Señor de las Rentas, porque tenemos miedo, ¿no? Dicen los chavos, es que no puedo comprar, pues si no necesitas dinero, te lo va a prestar el banco, a lo mejor necesitas el 10% para el enganche, necesitas para pero a mí me desespera mucho, literal, porque hoy mismo, por ejemplo, hay millones de créditos autorizados por el Infonavit, por el Fobiste, por los bancos, y entonces los jóvenes dicen, es que tengo miedo, no quiero echarme una hipoteca de 15 años, no quiero echarme una hipoteca de 20 años, pero si no la pagas tú, y si esa deuda se la trasladas a los inquilinos, y adelanto no es con renta tradicional, y adelanto no es en cualquier lugar, no estoy loco, se puede, lo hemos hecho, lo hacen mis alumnos, lo hace gente a la que hemos asesorado. Tengo un alumno, por ejemplo, que tiene 15 hipotecas. ¿Cuántas hipotecas crees que se pueden tener, querido Marco? No tengo una idea. Pues este alumno tiene 15, yo tengo 10 hipotecas. Y, oye Luis, ¿por qué tienes hipotecas? Si tienes edificios, tienes las empresas. Pues sí, pero si me prestan el dinero... Mientras tengas la capacidad de pago. Mientras tengas la capacidad de pago y al socio tonto, ¿quién es el socio tonto? El banco. Mientras me preste el dinero el banco y yo tome ese dinero y luego y se pagan solas. O sea, yo hoy de mis propiedades, y todas están rentadas, recibo una cantidad y pues me queda ya un residual. Porque además la maravilla de la hipoteca, querido, es que hoy a diferencia de otros países, digo, siempre que viajo, me encanta viajar y me encanta preguntar, pues nos comparamos, ¿no? Y hay muchos países que, por ejemplo, Colombia y muchos países de Sudamérica y de Centroamérica ni siquiera tienen hipotecas. África, por ejemplo, acabo de estar en África y la tasa de interés es del 70%. O sea, la compra solamente un empresario que dice, oye, pues yo sé que voy a tener flujo en 2-3 años y le voy a pagar en 2-3 años y no te come.
Es imposible. Y luego nos comparamos con Estados Unidos. Es que en Estados Unidos la tasa está en el 5. Sí está en el 5, pero Estados Unidos tiene, regularmente yo tengo también créditos en Estados Unidos, y son 5 años a tasa fija y los demás a tasa variable. Entonces es un riesgo. En México tenemos la maravilla del crédito hipotecario, que es a tasa fija. Pagas 20,000 pesos en 2025, 20,000 pesos en 2030, 20,000 pesos en 2035. Salvo los seguros que van ahí, pero pues es el tema. Y luego hay unos trucos ahí para ir bajando, porque cada año puedes, por ejemplo, ahora que están bajando las tasas de interés, puedes ir bajando. Y claro, tu comportamiento y tu historial ya lo ve el banco verde. Tú estabas en el banco rojo y ahora el banco verde ya te vio que estás bien y dice, pues te doy una mejor tasa porque estás pagando bien. Y concluyo diciendo que lo mejor de las hipotecas es que si tú hoy pagas 20,000 de hipoteca y logras que repito, no es con renta tradicional, perdón, pero a lo mejor con co-living o a lo mejor con plataformas vacacionales, Airbnb, logras 17, Airbnb 18, pues a lo mejor pones 2, ¿no? Pero todavía tienes la plusvalía que para mí ya es negocio, exacto, y tienes el otro lado de la plusvalía de la que no hemos hablado. Pero vas a poner 2 durante 2025, pero para 2026 lo primero que sube yo hago más de 2,000 contratos en mi empresa al mes, y en todos los contratos nunca he visto un contrato que baje la renta. Cada año sube la renta y dicen las cláusulas y la ley que subirá por lo menos la inflación, pero todo el mundo le pone la inflación más 5 puntos. Y hay otra cosa que se llama ley de la oferta y la demanda, entonces claro que va a subir. Entonces, hoy te pagaban 18, pero para el 2026 te pagan 19, pero para el 2027 te pagan 20 y ya no pones, porque tu hipoteca es de 20. Ya se emparejó. Pero ¿qué pasa el 2021, el 22 y el 23? Para el 30 ya estás recibiendo 28, ya se llama residual. Entonces, en 15 años tienes una propiedad que se pagó sola, prácticamente, y que vale, además, el doble, y que te está dejando cash flow, que te está dejando dinero, porque nadie está pensando en su vejez, e irónicamente estamos en las generaciones que van a vivir más, cada vez hay más expectativa de vida. Pero mira, yo lo vi con mi padre, se jubiló joven, como a los 60, murió en 90, y pues cuando se jubiló estaba increíblemente feliz. Digo, yo era un niño, pero pues recuerdo que le iba muy bien y pues no nos faltaba nada, pero ya yo adulto y él más grande, obviamente, acaba de fallecer hace pocos años, pero lo interesante es que hace 2, 3 años, cuando muere, su pensión, que era una pensión gerencial, que cuando él tenía 60 y se jubila, era como, no sé, supongo que ahorita 50,000 pesos, o más, 60,000 pesos. ¿Quién quisiera 50,000 mensuales? ¿No? Pues vivía como rey. 2,000 pesos fue sus últimos cheques. 2,000 tristes pesos. Porque le van aumentando, si acaso, la inflación. Pero además la ley, no sé cómo funciona la ley de pensiones, que te va quitando cada año, no sé cómo funciona, pero el 70% de los adultos mayores hoy, Marco, vive de las limosnas del gobierno o de las limosnas de sus hijos, pero es que tampoco es obligación de los hijos, tú tienes que ver por tu vejez. Entonces, nadie se está preparando, se acabaron los sistemas de pensiones de antes que eran buenos, como el que le tocó a mi padre. En cambio, hoy hay afores que si tú no le metes... Sí. No, entonces, señores, no se quieren jubilar, no quieren pensar en afores, por lo menos aprovechen el crédito hipotecario hoy y no vendan esa casa. Que, ojo, cuando digo no vendan esa casa, yo también hablo del reciclaje inmobiliario. Pues yo tengo mis propiedades, ¿no? Pero, por ejemplo, propiedades que tenía en Cuernavaca en el 2020, desde antes, 2018, 2019, las rentaba muy bien por Airbnb, Cuernavaca, alberca y la frega. Ya la pandemia, me dieron un boost, o sea, me daban 25, 30% de rentabilidad. Pues imagínate, creo que son las mejores que he tenido. 2022, la gente se da cuenta en esa zona de Cuernavaca. En la pandemia se dan cuenta que necesitaban una casa, la gente que tenía para comprar una casa, que necesitaba una casa grande, que necesitaba una casa con alberca, por si había otra pandemia. ¿Qué hubo en Cuernavaca? Y supongo que aquí en aquí en Chapala, en muchos lugares, hubo un boom de gente construyendo su second home, ¿no? Su segunda casa. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues las construyeron en 1 o 2 años para el 2023. Exceso de oferta. De darme un 20, 25% de rentabilidad, me empezaron a dar un 9, un 8. Y dije, es momento de vender. Y me gustan casas que te pueden gustar, porque claro que me gustaba estar en muchos y la alberca y tal. Pero lo que no deja, señores, es dejarlo. Y entonces hay que mover ese dinero a otras inversiones a otro lado. Y la gente de repente nesea, ¿no? Es que me gusta mucho esta casa. Una señora, fíjate, esta historia es real. Una señora me decía, ay, licenciado, pero es que aquí nacieron mis hijos. Y me acuerdo, y es chascarrillo, pero
pero es real. Y luego me dijo, y aquí fue mi primera vez. Le digo, sí, señora, si anda usted diciendo eso, menos la va a vender, ¿no? O sea, pero no la quería vender porque tú tenías ese... Sí, es un arraigo emocional. Exacto. Gran error. Sí, no, sí es importante tener bien identificado dónde vas a poner tu lana. Y este juego lo dices muy bien, o sea, el juego del dinero, ¿no? O sea, si te conviene más meterlo por allá para que puedas vivir donde tú quieres vivir, pues al final es tu propiedad, ¿no? Nada más la tienes de aquel lado, donde conviene que la tengas, pues. Sí, pero a todos nos da pena, es que cómo van a decir que rento. Y Sí, pues sí, o sea, no son importa. Paradigmas. Pero fíjate, es mejor rentar, ¿eh? O sea, si yo rento, pues, y se está metiendo el agua, le hablo al dueño, y está metiendo el agua, arréglamela o no te pago, cabrón, ¿no? O si te cae gordo el vecino, ¿no? Pues dices, me muevo y luego hay gente que dice, no, es que la tengo que llevar bien con el vecino porque aquí vivo y de aquí no me voy a mover. Puta, o sea, hay que moverse, señores. O por eso no compran una casa, ¿no? Dicen, es que no sé si voy a vivir en Guadalajara, entonces por eso no quiero tener ataduras. No quiero tener ataduras. Pues es que los inmuebles no son ataduras. Los inmuebles son un negocio o un mal negocio si no sabes dónde invertir. Y hablando de negocio, este tema que está tan en auge y tan en boca de todos, el tema de la gentrificación. ¿Cómo lo es? Sobre todo, digo, a nosotros que nos toca vivirlo aquí en Guadalajara, tú a lo mejor estás un poquito más familiarizado con Ciudad de México, por ejemplo, que es donde viene más fuerte el escrutinio de la gente. ¿Qué opinas de esta esfera inmobiliaria, o esta burbuja inmobiliaria más bien, dicen que ya va a tronar, no sabemos? Yo no veo ninguna burbuja, no creo que vaya a ser como tal ni que vaya a tronar. Yo creo que se están confundiendo gentrificación con escasez de vivienda y con redensificación. La Roma, la Condesa, que es donde surge esto, hay que recordar que son colonias viejas, colonias que estaban abandonadas hace 30 años, como aquí la Americana, Santa Tere. ¿Qué pasa con estas colonias? Son colonias viejas que son casas de 3, 4 recámaras donde vivían 3, 4 hijos con sus 2 padres. Hoy nadie se quiere casar, no hay que tener hijos. El 33% de los hogares son unipersonales y resulta que estas colonias, por cierto, se nos olvida que fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando hubo un plan para rescatar la Roma y la Condesa porque estaban abandonadas y con delincuencia, ¿no? Entonces, gentrificación, que pasa un poquito aquí en la Americana, por ejemplo, casas viejas y abandonadas. Gentrificación es cuando hay un desplazamiento porque llegan otros con mayor poder adquisitivo a comprarme y a sacarme. Yo no veo que esté pasando eso, estamos confundiéndolo. Con redensificación también, entre escasez de vivienda y redensificación. ¿Qué es redensificación? Tiro la casa vieja, donde, te digo, vivían familias de 4 o 5 miembros, crecieron los hijos, les quedó grande la casa a los padres, la dejaron abandonada o fallecieron, nadie quiso esa casa y pues ahí está abandonada, cara y vieja y sin mantenimiento. Llega alguien a redensificar, tiran la casa y hacen 6, 7, 10 departamentos. Eso es lo que pasó en la Roma, en la Condesa, en la Americana, en Chapalita, aquí en Guadalajara. O sea, Santa Tere, la otra, en fin. Caramba. Entonces, no pueden venir a decirme que alguien fue desplazado si los originarios, los que originalmente vivían ahí, pues ya hasta murieron, ¿no? Entonces, lo que más bien está sucediendo es una redensificación. Entonces estamos muy confundidos con la palabra gentrificación. Yo no veo gentrificación, veo una redensificación y el gran problema es que hay una escasez de vivienda. Obviamente hoy tenemos un bono demográfico, ¿no? La gente que se está incorporando a comprar vivienda, que son los jóvenes, los centennials, estas nuevas generaciones de 30 años, los millennials que creíamos que iban a comprar casa, pues están comprando casa tarde a los 40 y también quieren casa porque ya tienen familia, porque ya están, pues digo, desgraciadamente muchos viven con la suegra o muchos viven porque no hay de otra, o sea, no hay vivienda. Entonces, hay un problema de escasez de vivienda porque tenemos un déficit de entre 5 y 9 millones. Hay diferentes datos, pero quedémonos con 5 millones. ¿Qué es lo que realmente está pasando? En el sexenio de López se construyeron 300,000 viviendas, mientras en el de Peña se construían 600,000 viviendas al año, 300,000 en el de López al año. Esta presidenta, Claudia Sheinbaum, ya dijo que va a construir 1,100,000 viviendas. Si nos va, tendremos 200,000 viviendas al año. Pero nada más déjame darte un dato que me encanta siempre dar este dato, porque ¿sabes cuántos nuevos matrimonios hay al año en México? No, ni idea. 600,000, que por cierto no ha crecido la cifra. Llevamos planos, o sea, antes cada año incrementaban los matrimonios, ahora estamos planos. 600,000 nuevos matrimonios. ¿Y el casado?
casa quiere. ¿Cuántas casas quedamos que están fabricando al año? Pues la mitad. ¿Dónde se van los casados? Y están llegando los americanos, que por cierto la gentrificación no es el gringo go home. O sea, el americano es un fenómeno mundial, ¿no? Y nada más para terminar con el tema de la gentrificación, la gente dice, es que voy a la Roma, a la Condesa, y pues está lleno de americanos. Dime tú qué ves aquí en Guadalajara cuando vas ahí a Hospicio Cabañas, al centro, o a Tequila, Jalisco, ¿qué ves? Sí, pues mucho extranjero. Mucho extranjero. Se llama turismo, no se llama gentrificadores. O sea, cuando yo voy a la Plaza Mayor en Madrid o a la Torre Eiffel en París, pues no veo parisinos, ¿no? pero claro, habría que hacer una encuesta, un censo para ver si realmente viven tantos extranjeros o no. Pero es un fenómeno mundial. Mira, acabo de estar en Madrid, en Salamanca, voy muchas veces a España, porque tenemos ahí la empresa y tenemos edificios también, y voy por trabajo y porque me encanta. Pero nunca me había quedado en el barrio Salamanca. Y esa vez me invitaron por ahí, me quedé en el barrio Salamanca y me encontré con el saludo mexicano, que yo estaba sorprendido porque estaba yo tranquilo, desayunando solo, porque pues mis amigos andaban chambeando, y escuchaba el no mames, y yo, ¿qué rollo? O sea, y me puse a investigar, y ya había escuchado que a este barrio Salamanca, que son los más caros, por cierto, y céntricos de Madrid, le llaman Polanco 2.0. ¿Sabías eso? Hay un buen de mexicanos. 70% de los dueños de Barrio Salamanca en 2025 son mexicanos. Yo no he visto un madrileño que salga a decir mexicanos go home, o sea, no me amueles. O los americanos en Los Ángeles, donde hay 60% de mexicanos, diciendo, oigan, déjenos aquí. Y no solo en Los Ángeles, sino en Carlsbad, en Orange County, que son zonas más ricachonas, o sea, también se llena de mexicanos. Señores, la gentrificación se llama globalización, no nos confundamos. Es globalización, y yo me acuerdo hace 20 años que fui por primera vez a Nueva York, que me atendió un taxista con turbante y luego un morenito, dije, wow, qué país o qué ciudad tan multicultural. Pues ahora sí es el mundo, y sobre todo después de la pandemia. Entonces, sí, se ha vuelto cosmopolita todo. Se ha vuelto cosmopolita, entonces no nos confundamos. Y te estaba contando lo de las casas, estas que pues lo que estamos haciendo es... te contaba el dato, perdón, de los 600,000 casados. Cada año hay 600,000 nuevos casados, y quedamos que casas se estaban construyendo 300,000, este año se van a construir 200,000, porque además se ha desincentivado desde todos los niveles de gobierno la construcción. Hoy parece, porque también los que se quejan de la gentrificación dicen, es que los desarrolladores o los dueños de grandes edificios son los culpables. Pues yo te puedo decir que no es cierto. Aquí en la colonia americana tenemos departamentos. Nosotros en uno de nuestros edificios aquí en Suites Toledo tenemos 2 edificios en la americana, pero tenemos edificios en Querétaro, en Ciudad de México, donde puedes rentar un espacio de 12 metros cuadrados por 10,000 pesos con todo incluido. No tienes que tener roomies, no tienes contratos obligatorios por 1 año, por 2 años. Hemos solucionado el problema de la vivienda, y dicen que somos gentrificadores los desarrolladores. Yo creo que hay una mala percepción, y la ciudad la hacemos todos, y lo que tenemos que hacer para solucionar el problema real, que es el problema de vivienda, es que los desarrolladores nos dejen tener más, por ejemplo, más verticalidad, más metros cuadrados. Eso reduce el costo, y sobre todo, querido, time is money. O sea, no puede ser que tengas un permiso de 2 años y ese costo financiero lo absorbe al final pues el que va a comprar la casa. Regreso con el dato que no hemos terminado. 600,000 casados, 300,000 o 200,000 viviendas al año, no alcanza. El casado casa quiere, pero ¿sabes cuántos divorcios hay al año? Ahí está el negocio también, por cierto. 300,000 divorcios al año. O sea, súmale 600 más 900, más 300 son 900,000. Y si hacemos 200,000 casas, y por eso tenemos hoy el fenómeno de la ex que ya tiene novio y el ex que ya tiene novia, pero siguen compartiendo el mismo depa, y cada quien llega con su novia o novio, porque no hay a dónde irse a vivir. Es un co-living bastante... Es un co-living de divorciados, que ya hay un área de oportunidad buenísima, ¿eh? Hay que hacer co-livings para divorciados. ¿Para divorciados? Sí, sí, sí. ¿Qué amenidades le pondrías? Híjole, pues yo creo que puras de convivencia, ¿no? O sea, para que se relacionen entre ellos. Yo pondría ahí una especie de networking, coworking, a ver, de este lado de las niñas. Luego alguien me decía, un alumno el otro día, pues hagamos un coworking solo para damas y otro para caballeros. Decía alguien ahí, pues al de caballeros hay que ponerle un table. Le digo, no, lo que queremos es que sea. Pero hay un área de oportunidad interesante, ¿eh? Y una ausencia de vivienda tremenda. Pues sí, estoy de acuerdo mucho en lo que dices. Yo creo que también el sentido o esta queja viene en el tema de quizá algunas áreas que se han hecho muy costosas y no permite quizá que
que a lo mejor un poder adquisitivo las pueda poblar. Pero creo que pues tiene que ver con el crecimiento y la globalización, que es normal. O sea, no puedes... Ley de oferta y demanda. Exactamente. No puedes tú llegar a poner tus reglas, porque en mis tiempos aquí vivía mi tía y pagaba bien barato. Tía que ni conociste, porque yo te aseguro que ya murieron los verdaderos fundadores de estas colonias. Ya no existen. Ni siquiera existen. Y amigo, para cerrar, me gustaría que le puedas dar a estos emprendedores que nos siguen en el lado de podcast algún consejo, algo muy importante que tengan que llevar en su proceso de emprendimiento. Pues quítense el miedo, definitivamente creo que hay que innovar, hay que arriesgarse, el que no arriesga no gana. Si vas a quebrar, o sea, prepárate para entender que vas a quebrar. Yo, a pesar de la experiencia en mi empresa, en mi red, llevamos 34 edificios y seguimos cometiendo errores. Nos siguen costando los errores, ya ves, millones, pero pues es parte del aprendizaje, es parte de... Y segundo, no dejes de capacitarte. Creo que es algo importantísimo. Miro, me pregunto, ¿tú te capacitas? Sí, claro. O sea, tomo, por ejemplo, no he tomado un curso de IA, pero sí contraté a la mejor empresa implementadora de IA, que claro que costó, invierte en eso. No puedes, hay que reinvertir mucho en la empresa, no puedes quemarte todo. Ponte un sueldo, eso también es importante, porque caemos en los dos extremos en el emprendimiento, ¿no? Me como toda la utilidad, está mal, hay que reinvertir, etcétera. Y también otra es que no puedo sacar dinero, tienes que pagarte también, o sea, ¿sabes? Un justo medio. Y creo que yo he acuñado, fíjate, y con esto cierro, los invito a mi club de Inverpresarios. ¿Por qué he acuñado este término? Yo creo que la única forma de salir de la carrera de la rata, de la que habla Kiyosaki, de la que hablo yo también en mis libros, es justo siendo inverpresario. ¿Qué es esta palabra que yo he acuñado? Es una fusión entre tres palabras: emprender, invertir, empresario. Entonces tú porque todos somos así, la vida es así, emprendes y tienes dinero del emprendimiento y entonces te quedan 100,000, 200,000 o 500,000 y dices, ¿dónde los guardo? Los guardas, los ahorras y de repente llega la prima, la esposa y dice, tuve un problema y lo pierdes, o los 15 años de la hija y se jodió la lana. Tienes que tener disciplina para pasarlo a invertir. Sí. Entonces inviertes en un activo que también esté concentrando, que tenga flujo, como los bienes raíces, flujo, y por el otro lado, obviamente, plusvalía. Y si no quieres bienes raíces, lo que sea, pero tienes que invertirlo de forma inteligente y con miras a crecimiento, pero sin dejar de volver a emprender. O sea, ¿cuántas veces hay que emprender en la vida? Hay mucho. Nosotros seguimos abriendo empresas, ahora mismo estamos bien en otras cosas que ya les contaré, pero estoy pensando abrir un puesto de barbacoa porque me encanta además el trato con la gente los domingos y como me gusta la barbacha, pues bueno, vamos a saber, a ver, ya que pone mi taquería y tal, no se crean, pero bueno, a lo mejor sí, ahora en mis edificios, por ejemplo en Tulum acabamos de abrir el restaurante y me encanta, ¿no? Ahí el chef y vamos a hacer el desayuno así y tal, porque para los huéspedes tenemos en un edificio 120 apartamentos y pues el diferenciador respecto a otros ahora es el chef con el desayuno y tal, y me gustan esas cosas, pero siempre hay que estar innovando, incluso por ejemplo ese edificio que ya estaba listo y que ya estaba, siempre hay que buscar cómo innovar. Los robots que estamos trayendo para BioStorage, esta IA, o sea, siempre hay que estar innovando y entender que a ti te pagan como dueño de negocio por pensar, no puedes operar. Pues ya saben, esos 3 puntos importantes: seguirse capacitando, seguir invirtiendo en la empresa y pues bueno, la innovación es muy importante, no la dejen de lado. Cómprense los libros de Luis Ramírez, me lo regalaron hoy, me lo voy a aventar en el fin de semana. Sí, con mucho gusto. Me gusta mucho. Muchas gracias, amigo, por habernos visitado. Muchas gracias por la invitación, Marco. Y felicidades por la iniciativa y gracias por permitirme estar en el lado B. Muy bien. Gracias por venir a darte el tiempo. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado. Recuerden suscribirse, darle like, compártanlo. Déjenos sus comentarios, qué opinaron de este capítulo. Y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Hasta luego.